And let's move on to verses 22 through 33. Entonces vamos a los versículos 22 al 33. Vamos a leer Efesios 5 del 22 al 33. Leamos la palabra del Señor, dice así: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. So as Paul writes this letter Bueno, cuando Pablo escribe esta carta, from his Roman prison, cuando la escribe desde su prisión en Roma, something like 10 years after his ministry in Ephesus, algo así como unos 10 años después de su ministerio en Éfeso, he's writing to help his readers él escribe para ayudar a sus lectores, further understand para que entiendan más just how much this gospel transforms justo cuánto este evangelio transforma and informs their lives, e informa sus vidas, especially in the minutiae of daily relationships. especialmente en la minucia de las relaciones diarias. And there's a sense in which Y hay un sentido en el cual we could say that what we come to here in verse 22 nosotros podemos decir que lo que nosotros oímos aquí en el versículo 22 is the point to which this whole letter has been moving. es el punto al cual toda esta carta se ha estado moviendo. What Paul will address from here Bueno, Pablo tratará desde aquí, through chapter 6 verse 9 a lo largo del capítulo 6, versículo 9, is in a sense y todo esto hasta este capítulo, hasta este versículo, es en un sentido the focus of this letter. el enfoque de esta carta. We could understand Nosotros podríamos entender everything that we've been studying so far todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento, as Paul laying the groundwork como Pablo estando poniendo el fundamento for what we're about to study here. por lo que estamos a punto de estudiar aquí en este pasaje. Paul has been carefully and intentionally Pablo, de manera cuidadosa e intencional, building his case for how the gospel comes to bear on our lives. ha estado construyendo el caso para cómo el Evangelio viene a influenciar nuestras vidas, a ser parte de nuestras vidas. In one sense, what Demetrius the silversmith and the magicians understood and did in Acts 19 De hecho, lo que Demetrio y los magos entendieron e hicieron allí en Acts, was in Acts 19 was the easy, en Hechos 19, was the easy part. esa fue la parte fácil. What both the silversmiths Lo que ambos hicieron and what the magicians, y lo que los magos hicieron what they both understood es que ambos entendían
Even though the magicians came to embrace Christ and the silversmiths didn't, Aunque recuerden que hablamos allí en Efesios que los magos vinieron a Cristo, pero los que hacían las estatuillas de plata no creyeron. they both understood enough of the gospel Ambos grupos entendieron lo suficiente del Evangelio. to understand that becoming a Christian Ustedes entienden que llegar a ser un cristiano involves a radical change of life. involucra un cambio de vida radical. It was the blunt force implications of the gospel. Estas son las implicaciones forzosas del Evangelio. It's fairly easy to understand Es fácilmente entendible that King Jesus is not some minor deity que el Rey Jesús no es una deidad menor, who can be co-opted into your pre-existing pantheon. que puede ser puesto en un panteón. It doesn't take much work. No, It doesn't take much work to understand the grand implications of the gospel. no requiere mucho esfuerzo entender las grandes implicaciones del Evangelio. Although, to be fair, Aunque para ser justos, even within the church, aún dentro de la iglesia, not as many understand those implications as they should. no tantas personas entienden estas implicaciones de la manera como deben. But really, it doesn't take a lot of work Pero realmente no requiere mucho esfuerzo to understand that if you are who you are, entender que si ustedes son lo que son, a sinful creature, una criatura pecaminosa, and Jesus is who he y is, entendemos a Jesús como Él es, the perfect, gracious God, el Dios misericordioso perfecto, then to lay hold of him entonces aferrarnos a Él is to necessarily forsake all others. es necesariamente abandonar todos los otros. It is to, in Martin Luther's words, Y Él es, en las palabras de Martín Lutero, to let goods and kindred go. es dejar que las cosas, que los bienes y lo que tenemos se vayan. This mortal life also, Y esta vida mortal también, if we are called to it. si nosotros somos llamados a abandonar aún nuestra propia vida. But what Paul is wanting to do in this letter Pero lo que Pablo quiere que nosotros hagamos en esta carta is dig down past es profundizar dig down past the grand blunt force implications y es profundizar en estas implicaciones que tenemos and show us how even in the quiet, unassuming minutia of daily life, y mostrarnos aún en esas minucias de la vida diaria que silenciosamente no se asumen. the gospel transforms how we live and act and relate to one another. El Evangelio transforma nuestras vidas And so en cómo nosotros vivimos y actuamos en relación con los otros. throughout this letter, Paul has been funneling down Así que a lo largo de esta carta, Pablo ha estado en el embudo, ha estado angostando su argumento. He's been narrowing in as the letter has continued. Él ha estado angostando su argumento mientras la carta continúa, Showing us how everything in our lives must change. mostrándonos cómo todo en nuestra vida debe cambiar. And all of it, we could say, Y de todo eso él podría decir, has been leading to this point. todo lo que ha hecho nos ha estado guiando a este punto. All of it building a robust case Todo esto está construyendo un caso robusto for what he is about to say para lo que él está a punto de decirnos, as he turns to deal with the three most intimate relationships in our lives. mientras él llega a lidiar con estas relaciones más íntimas en nuestras vidas. 3 relaciones íntimas de nuestras vidas. And the reason why Y la razón por la cual is that what Paul will say here es que lo que Pablo dirá aquí, in the specific application to these three intimate relationships, en la aplicación específica de estas 3 relaciones íntimas, is profoundly countercultural.
es profundamente contracultural. And really what Paul is about to say Bueno, realmente lo que Pablo está a punto de decir about these three relationships acerca de estas tres relaciones is counter to every culture. es en contra de cualquier cultura. These relationships Estas relaciones are ones in which the disruption of sin son aquellas en las que la irrupción del pecado is seen most acutely. se ve con más precisión. And in particular, Y en particular it is seen in the abuse se ve en el abuso that can take place within these relationships. que puede tomar lugar dentro de estas relaciones. As we have said before, Como lo dijimos antes, it is abundantly clear es ampliamente claro from the first 4 chapters of the Bible de los primeros 4 capítulos de la Biblia that one of the fundamental consequences of sin que uno de las consecuencias fundamentales del pecado is that it divides. es que él divide, Sin separates. el pecado separa, Sin separates us from God, el pecado nos separa de Dios and it separates us from one another. y también nos separa los unos de los otros. It was sin that caused humanity to be driven out of the Garden of Eden. Fue el pecado el que causó que la humanidad fuera expulsada del Edén, Separated from that intimate presence of God separados de esa presencia íntima de Dios, because of the chasm that sin had wrought. debido al cismo que el pecado produjo, Between a holy God and a now unholy people. esa brecha que se produjo entre un Dios santo y su pueblo no santo. And it was sin that divided the man from his wife. Y fue el pecado el que dividió al hombre de su esposa. In Genesis 2 and 3, we have an absolutely heartbreaking scene. Allí en Génesis 1, 2 y 3 vemos allí, what do we see? In Genesis 2 and 3, we have an absolutely heartbreaking scene. Allí vemos en los primeros 3 capítulos de la Biblia vemos una escena que parte el corazón. It starts in Genesis 2 Comienza allí en Génesis 2, with this incredibly beautiful moment. con este momento hermoso, increíble. Here is Adam alone in the garden. Tenemos a Adán solo en el jardín, The whole creation week having been punctuated, the whole creation. the whole creation week having been punctuated by the statement, and it was good. Toda la semana de la creación recibe su punto final con la frase y era bueno. But suddenly in Genesis 2 verse 18, Pero de manera repentina en Éxodo, in Genesis 2 verse 18, en Génesis 2 versículo 18, we suddenly read the sentence, de repente leemos esta frase: it is not good no es bueno that man should be alone. que el hombre esté solo. In this perfect creation, there was this little imperfection. En esta creación que Dios dijo que era buena, encontramos esta pequeña imperfección In Adam's solitude, en la soledad de Adán. we are told that Adam, having dominion over the creatures, Se nos habla de Adán teniendo dominio sobre todas las criaturas. names all of the animals. Y oímos que Adán le pone nombre a todos los animales. And at the end of it, we're told, and there was not a helper Y found for him. al final de esta tarea sabemos que Dios dice que no se halló ayuda idónea para él. You can imagine these creatures coming along, Uno se puede imaginar estas criaturas viniendo and Adam wondering, is this my helper? y Adán preguntándose, ¿esta será mi ayuda? Maybe the horse came along and he thought, this is close. A lo mejor vino un caballo y dijo, bueno, esto está cerca, But it wasn't right. pero eso no era. Maybe a dog came A along lo mejor vino un perro, and rested its chin on his lap and looked up to him with its big eyes. bueno, a lo mejor vino allí con su cadena y
aquí en el cuello y mostrando sus ojotes. And it was close. Y dice, bueno, esto parece que está cerca. Maybe Adam thought, A lo mejor Adán pensó, this can be my best friend, este puede ser mi mejor amigo, but it's not the helper I pero need. no es la ayuda que yo necesito. And so God, in His goodness, Así que Dios en su bondad creates for Adam a wife, crea para Adán una esposa, a perfectly complementary creature una criatura perfectamente complementaria that was to fulfill his deep and profound need for companionship. que iba a llenar esta necesidad profunda de compañerismo. And in Genesis 2, verse 23, Y en Génesis 2, versículo 23, we can almost hear Adam's cry of relief. casi podemos oír el grito el grito de como de descanso que da Adán As he beholds his wife, cuando él puede apreciar a esta mujer, su esposa, and he declares, y él dice, this at last esta al fin is bone of my bones and es flesh of my flesh. hueso de mis huesos y carne de mi carne. We can hear the sigh of joy in his voice. Podemos escuchar ese sonido de gozo en su voz As he sees his bride. cuando él ve allá a su esposa. Here is the one that he has longed for. Esta es la que yo he estado esperando. Here's the one that will complete him. Esta es la que lo completaría. But in Genesis chapter 3, Pero ya en Génesis capítulo 3, as sin enters into the world, el pecado entra en el mundo. we find that love and admiration Nosotros encontramos ya aquí ese amor y esa admiración suddenly twisted de manera repentina, ya distorsionada. into an ugly accusation. Ahora ya se escucha una fea acusación. As Adam, in response to God's question, Cuando Adán le responde la pregunta de Dios, asking him what he had done, Dios le pregunta, ¿qué has hecho? responds by viciously turning on his wife Y él responde viciosamente mirando a su esposa and saying, y dice, the woman la mujer, whom you gave to be with me, la mujer que me diste, she gave me the fruit, ella me dio a comer and I ate. y yo comí. In the place of the relief of chapter 2, En lugar de ese grito, esa expresión de descanso que vemos en el capítulo 2, that here was finally the helper that Adam needed to complete him. que allí finalmente Adán encuentra la compañía, la ayuda idónea que lo completaría. Was the implication that his life would have been better without her. Y cuando él dice esta expresión a Dios, es una exclamación de que su vida hubiera sido mejor sin ella. Sin had separated the man from his wife, El pecado ha separado a este hombre de su esposa. and a fundamental rupture had entered into humanity. Y una ruptura fundamental ha entrado en la humanidad. It is a fundamental characteristic of sin Esa es una característica fundamental del pecado. that it separates, El pecado separa, it divides, el pecado divide. it tears us apart from God, El pecado nos separa de Dios and it tears us apart from each other. y nos separa los unos de los otros. So the fundamental characteristic of sin is that it separates. Bueno, la característica fundamental del pecado es que el pecado separa. It divides. El pecado divide. It separates us from God, Nos separa de Dios and it separates us from each other. y nos separa los unos de los otros. But one of the big themes of this letter Pero uno de los grandes temas de esta carta has been to see how the gospel comes to heal those divisions. ha sido cómo es que el Evangelio viene a sanar esas divisiones. The letter begins La carta comienza
by showing us how the division between God and man mostrando cómo es que esa división entre Dios y el hombre is healed. ha sido sanada. We who are torn from God in our sin, Nosotros habíamos sido separados de Dios por causa de nuestro pecado, are so completely restored pero esa ruptura ahora está restaurada completamente. that we are now even called the children of God. Y es tan completamente restaurada que ahora se nos llama hijos de Dios. And co-heir with Christ. Y se nos llama coherederos juntamente con Cristo. And as Paul has explained that, Y mientras Pablo explica eso, he has explained how that vertical wound has been healed. y explica cómo fue que esa herida vertical se sanó. He's also shown us how horizontal wounds have been healed. Entonces él también nos asegura que esa brecha horizontal o esa herida horizontal que causó la brecha también ha sido curada. You remember in chapter 2 Ustedes recuerdan allí en el capítulo 2 how in what was probably the most vivid way cómo lo que probablemente es la forma más vívida that he could in the first century, que él podía en el primer siglo. Paul described that healing of the horizontal division Pablo describe que esa sanidad de esa división horizontal by showing us the unification of Jew and Gentile within the church. muestra esa sanidad en esa unificación que ocurre dentro de la iglesia entre los gentiles y los judíos. So Paul has been showing us how the gospel restores Así que Pablo nos ha mostrado cómo es que el evangelio restaura, us from the separation that sin has caused. nos restaura de la separación que el pecado ha causado. And so what Paul now wants to show us here Así que lo que Pablo quiere que nosotros veamos aquí is that the gospel so restores our relationships with one another es que el evangelio restaura tanto nuestras relaciones mutuas that we are released que nosotros somos liberados from an adversarial way of trying to relate to each other de una manera adversativa de tratar de relacionarnos los unos con los otros. to relationships that are characterized by peace and joy and harmony. Ahora a relaciones que están caracterizadas por paz de corazón y armonía. And Paul focuses on these three relationships. Y Pablo entonces se enfoca en estas tres relaciones. The relationship of husband and wife, La relación del esposo con la esposa, parent and child, la relación del padre con el hijo, slave and master, del esclavo con su amo. because these are the venues Porque estos son los caminos in which the separation of sin en la cual la separación del pecado can often be felt most acutely. pueden ser a menudo sentidas con más agudeza. These three relationships Estas tres relaciones are the closest relationships son las relaciones más cercanas that we will have in life. que nosotros tendremos en la vida. You will never be closer to someone as you are to your spouse. Nunca estarás tan cerca de alguien como lo estarás de tu esposa, Both physically and emotionally. en estas dos maneras, física y emocionalmente. There's a unique bond Hay un vínculo único between a parent and a child. entre un padre y un hijo. And you will, in all likelihood, Y ustedes verán con toda probabilidad, spend more of your time y con sus hijos ustedes van a pasar la mayor parte del tiempo. in your place of work Ustedes van a pasar más de su tiempo en el lugar de trabajo than you will in any other place. de que ustedes lo pasarán en cualquier otro lugar. These are the three fundamental relationships of life. Estas tres son las tres relaciones fundamentales de nuestra vida. But they are also the relationships Pero también tenemos las relaciones that can bear the deepest marks que también pueden llevar las marcas más profundas of the separation of sin. de la separación del pecado.
And if we just start here Y si nosotros solamente comenzamos aquí, with the relationship of husband and wife, con la relación de un esposo con su esposa, I think all of us can immediately think yo creo que todos nosotros podemos pensar inmediatamente of how we have seen the division of sin de cómo hemos visto la división del pecado. manifest itself in marriages. Esta división del pecado se ha manifestado en los matrimonios. Whether that be our own marriages, for those of us who are married, Puede ser en nuestro propio matrimonio para los que somos casados acá, or in the marital relationships of those we've been close to. o en la relación marital de aquellos que son cercanos a nosotros. It's almost unbelievable before you get married, Es casi increíble antes de que ustedes se casen, but it's a reality that I think quickly becomes evident pero es una realidad, creo que rápidamente se hará evidente. once you get married, Una vez que ustedes se casen, that you will be more cruel to your spouse ustedes serán más cruel con su esposa than you will to anyone else. que lo que serás con cualquier otra persona. We will say things to each other Nos diremos cosas mutuamente that we would never dream of saying to anybody else. que nosotros nunca soñamos o imaginamos decírselo a alguien más. It's one of the ways that sin corrupts and twists. Es una de las formas en que el pecado corrompe y tuerce las cosas. There's almost a perverted sense También está ese sentido pervertido in which the security of the marital relationship en donde la seguridad de la relación marital makes it the venue for saying and doing lo hace la avenida para decir y para hacer some of the most hurtful things algunas de las cosas más hirientes that we will ever say or do to another human que being. nosotros alguna vez le digamos o le hagamos a cualquier otra persona. Behind closed doors, Detrás de las puertas de la casa we will speak the most hurtful and cutting words. diremos al otro las cosas más cortantes y más hirientes. Words that we would just never dream of saying to anybody else. Palabras que nunca soñaríamos decirlas a cualquier otra persona. But we will say them to our husband or our wife, Pero se las diremos a nuestra esposa y a nuestro esposo, to that person that we're closest to. a esa persona que estamos lo más cercano. There aren't many of us who are married Hay muchos de nosotros no hay muchos de nosotros que sean casados, who don't have some regret que no tienen una especie de pesar about some of the things that we've said to our spouse acerca de algunas de las cosas, que se arrepienten de algunas de las cosas que han dicho or how we have said those things. o de la forma como las hemos dicho. There aren't many of us No hay muchos de nosotros. who can say that every word we have spoken to our husband or wife Podemos decir que muchas de las formas en las que hemos hablado a nuestra esposa o a nuestro esposo has been wholly focused on their welfare. ha sido, no podemos decir que todo se ha enfocado en su bienestar. That every act we have committed towards them Que cada acto que hemos cometido contra ellos has been unadulterated by pride and ha sido self-centeredness. no adulterado por el orgullo y por la autocentricidad. No podemos decir eso. Maybe more than in any other singular relationship. Quizás más que en cualquier otra relación singular. Pride can come in and taint and corrupt Puede entrar el orgullo y manchar y corromper and manipulate the relationship of husband and wife. y manipular la relación de un esposo y una esposa. We won't all be guilty of outright spousal abuse. Nosotros seríamos todos culpables de un abuso a la esposa Hopefully o by al the grace, esposo. hopefully by the grace of God, none of us will be guilty of outright spousal abuse. Pero esperanzadamente por la gracia de Dios ninguno será culpable de abuso a la esposa o al esposo. But we will all be guilty
Pero todos seremos culpables in one way or another de una forma u otra, of sinning against our spouse. de pecar en contra de nuestro esposo o esposa. And while it's shocking, Y lo que es sorprendente, and you should be shocked y ustedes deben de estar sorprendidos when you realize the harm you do, cuando ustedes sean conscientes del daño que hacen, when your pride corrupts that relationship. cuando su orgullo corrompe esa relación. While it is shocking, it is not surprising. Mientras causa shock, no es sorprendente. Like we've said already, it was right there in Genesis 3. Como ya lo dijimos, allí justo en Génesis 3 encontramos eso. As Adam's delight in his wife turned to anger and resentment. Que cuando el deleite de Adán en su esposa se tornó en resentimiento y en orgullo. A prideful blaming of his wife Un culpar lleno de orgullo a su esposa, for what was essentially his failure por lo que esencialmente fue su fracaso, to protect her and keep her from harm. porque él no la protegió ni la guardó de ser herida, de ser engañada. We see it also in the curse that God brings upon Eve. Y nosotros también lo vemos en la maldición que Dios le da a Eva. In Genesis 3:16, En Génesis 3:16, to the woman God says, Dios le dijo a la mujer, I will surely multiply your pain in childbearing. ciertamente multiplicaré los dolores de tu parto. In pain you shall bring forth children. En dolor darás a luz tus hijos. And this is the crucial phrase. Y miren la frase crucial. Your desire shall be for your husband, Tu deseo será para tu marido and he shall rule over you. y él gobernará sobre ti. In the midst of the gospel, En el medio del evangelio, in the midst of the good news, en medio de las buenas nuevas, that despite sin's entry into the world, que a pesar de la entrada del pecado en el mundo, there would be new life in the form of children. habrá nueva vida en la forma de hijos. There was the curse, Fue la maldición. the great divisive consequence of sin. Esta consecuencia del pecado, esta gran consecuencia divisora del pecado, That in the place of harmony and fellowship and joy, que en lugar de la armonía y del compañerismo y del gozo, there would now be an adversarial enmity between husband and wife. ahora habría una enemistad adversativa entre el hombre y la mujer. Now you may well read Genesis 3:16 and ask, Bueno, pueda que ustedes lean Génesis 3:16 y pregunten, where does he get that from? ¿de dónde obtiene eso? I only see a promise that the woman would desire her husband. Yo solamente veo una promesa que la mujer desearía a su esposo. And that's a good thing, isn't it? ¿Y no les parece que el que la mujer desea a su esposo es una buena cosa? I want my wife to desire me. Yo quiero que mi esposa me desee a mí. But what you have to understand Pero lo que necesitamos entender is that word translated desire in Genesis 3:16 es que esa palabra que se traduce deseo en Génesis 3:16 is the same word that is found in Genesis chapter 4. es la misma palabra que se encuentra en Génesis capítulo 4. As God warns Cain about the dangerous situation that his pride has put him in. Cuando Dios le advierte a Caín acerca de esa situación peligrosa en la cual su orgullo lo ha puesto. In Genesis 4:7, Allí en Génesis 4:7, God says to Cain, Dios le dice a Caín, if you do well, si haces bien, will you not be accepted? no serás aceptado o aprobado. And if you do not do well, Y si no haces bien, sin is crouching at the door. he aquí el pecado está a la puerta. Its desire is for you, Su deseo será para ti but you must rule over it. y tú te enseñorearás de él. Right? As sometimes we have a footnote in our Bible that says Algunas veces tenemos una nota de pie de página en la Biblia que dice Genesis 3:16 Génesis 3:16 and Genesis 4:7 y Génesis 4:7
is probably better translated, es probablemente traducido, not desire for you, no un deseo para ti, but desire against you. sino un deseo contra ti. What God was saying to Eve in the curse Lo que Dios le estaba diciendo a Eva en la maldición was that in the place of peaceful, joyful harmony, es que en el lugar de una armonía pacífica y llena de gozo, there would be this contention between her and her husband. habría esta contención entre ella y su esposo. So from both sides, Así- the marriage relationship is under attack. Así que desde ambos lados la relación marital está bajo ataque. From both sides, there's a pride-driven temptation De ambos lados hay una tentación que es movida por el orgullo. to seek control of the relationship. Y esta tentación es buscar control de la relación. Both husband and wife Ambos, el esposo y la esposa, seeking an illegitimate domination buscando un dominio ilegítimo and an enforced submission of the other person. y una sumisión reforzada sobre la otra persona. And while we might not all, in the grace of God, Y mientras nosotros no podríamos, en la gracia de Dios, know the worst manifestation of this in outright abuse or blatant hostilities, en conocer la peor manifestación de ese abuso y esas hostilidades descaradas, I think all of us have or will yo creo que todos nosotros tenemos o tendremos know it experientially on one level or another. o tendremos que conocerlo experimentalmente en un nivel o en otro. And what to do about it ¿Y qué hacer al respecto? has been one of the great philosophical debates Ha sido uno de los grandes debates filosóficos that has run through the ages, que se ha discutido a lo largo de las edades, that has run from Genesis 3 que corre desde Génesis 3 and constrained to the world of the senses, y ha constreñido o obligado a estar bajo el mundo de los sentidos. as Paul has said in chapter 4, Como lo dijo Pablo en el capítulo 4, we are apart from Christ, nosotros estábamos apartados de Cristo being constrained to the world of the senses. y estábamos constreñidos a vivir bajo el mundo de los sentidos. Those philosophies and solutions have swung wildly. Y todas esas filosofías y soluciones ofrecidas se ven por todas partes. Some cultures have endorsed a patriarchy. Algunas culturas han optado por un patriarcado They've said that the husband simply needs to be granted absolute dominion. y estas culturas han dicho que a los esposos se les tiene que conceder absoluto dominio And he should relate to his wife as he relates to his children. y que esto debe relacionarse con su esposa y con sus hijos And that one of the responsibilities of the husband is to keep his wife in line. y que una de las responsabilidades del esposo es mantener a su esposa bajo control. Some cultures even giving the husband permission to beat his wife. Algunas culturas aún le dan permiso a los esposos para que golpeen a sus esposas As he sees fit. cuando él lo considere necesario. They have said that the husband is the king within his home, Ellos han dicho que el esposo es el rey dentro de su casa and he has the right, even the responsibility, y que tiene el derecho, aún la responsabilidad to rule and subdue his wife. de juzgar y subyugar a su esposa. Other cultures Otras culturas have yielded to the curse of Genesis 3:16. Le han dado a la maldición de Génesis 3:16 And they have promoted a matriarchy y han promovido un matriarcado, in which the opposite is true. en donde lo opuesto es verdadero. And the wife is granted dominion over her husband. Y a la mujer se le concede dominio sobre su esposo. In some situations, in some cultures, that is explicit. En algunas situaciones, en algunas culturas, eso es explícito, But in many others, it's implicit. pero en muchas otras es implícito. The husband may still retain a tacit public role as the head of the home, El esposo puede todavía retener un control de la casa tácito,
But functionally, it is the wife who retains the right of control. Pero funcionalmente es la esposa la que retiene el derecho de control. Other cultures, like that in first century Roman society, Otras culturas como la del primer centro, del primer siglo, en la sociedad romana, the society in which this letter was first written, la sociedad en la cual esta carta fue escrita, had reduced marriage down to being little more than a legal transaction. habían reducido el matrimonio a algo tan pequeño como ser simplemente una transacción legal. A transaction designed to produce an heir. Era una transacción que se diseñaba solamente para producir un heredero. In first century Roman culture, En la cultura romana del primer siglo, sexual satisfaction and intimacy la intimidad, la satisfacción y la intimidad sexual was not considered to be an essential part of marriage, no era considerada ser una parte esencial del matrimonio, but rather something to be sought in extramarital relationships, sino más bien algo que debería de buscarse en relaciones extramaritales, in adulterous relationships, es decir, relaciones adúlteras, but also in homosexual relationships with men and young boys. pero también en relaciones homosexuales con hombres y jóvenes. Others still, and I think this is the prevailing view in the West, Otros piensan, y creo que esta es la perspectiva que prevalece en Occidente. they think that any kind of distinction between husband and wife should be eliminated. Ellos dicen que cualquier tipo de distinción entre esposo y esposa debe ser eliminada And that both should be absolutely equal partners y de que ambos deben de ser compañeros iguales, with absolutely equal roles within the home. con absolutamente roles iguales dentro de la casa. In order to eliminate the abuse of power that can enter into this relationship, Y con el propósito de eliminar el abuso del poder que puede entrar en las relaciones, some have said that everything must be divided equally. alguien ha dicho que todo se debe dividir igualmente And that there be no functional distinction between husband and wife. y que no debe haber ninguna distinción funcional entre esposo y esposa. To the non-Christian world, confined as they are to the world of the senses, Para el mundo no cristiano que está limitado al mundo de los sentidos, there are only so many options that are open. hay solamente tantas opciones que están abiertas. There are only so many ways that we can try and fix this deep-rooted and long-standing problem. Hay tantas formas que se pueden intentar y se ajustan a esta posición profundamente arraigada. This long-standing disruption between man and woman, husband and wife. Esta división que ha permanecido por tanto tiempo entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. But here, Pero aquí Paul shows us another way. Pablo nos muestra otra forma, A way that is not rooted una forma que no está arraigada in what seems good and right to us, en lo que parece bueno y correcto para nosotros, but that is instead fundamentally tied pero en su lugar está ligada fundamentalmente to the relationship we have with Christ. a la relación que nosotros tenemos con Cristo. Right, you remember from earlier today Como ustedes recuerdan de esta mañana, when Paul had described the non-Christian philosophy that surrounds the church, cuando Pablo describió la filosofía no cristiana que rodeaba la iglesia, that philosophy that is rooted in the senses, esa filosofía que se arraiga en los sentidos, what can be seen and heard and tasted and touched and felt, es decir, lo que se puede ver, lo que se puede oír, probar, tocar y sentir. we said forcefully in chapter 4 verse 20, Y forzadamente dijo en el capítulo 4, versículo 20, but that is not the way you learned Christ. pero ustedes no han aprendido así a Cristo. His point was to give us a new reference point for how we live. Su punto es darnos un nuevo punto de referencia para cómo hemos de vivir. Not what seems good and right to us, No lo que nos parece bueno y correcto a nosotros, but our union with God in Christ. sino de nuestra unión
con Dios en Cristo. What Paul was saying there Lo que Pablo está diciendo allí is as we try to figure out how to live in this world, es que mientras nosotros tratamos de averiguar cómo es que nosotros vivimos en este mundo, our starting point is not our senses, it is our theology. nuestro punto de partida no es nuestros sentidos, sino nuestra teología. And in particular, it is our relationship to Christ. Y en particular, esto corresponde a nuestra relación con Cristo. And that is exactly what he does here. Y eso es exactamente lo que Él hace aquí. As he addresses us and helps us understand Cuando Él se dirige a nosotros y nos ayuda a entender what distinctly Christian marriages look like. cuán distintos se ven los matrimonios cristianos. And he says they look like the relationship between Christ and his church. ¿Y cómo se ve? Él dice, se ven como la relación entre Cristo y su iglesia. And that is absolutely mind-blowing. Y esto es absolutamente sorprendente. It is fundamentally paradigm shifting Fundamentalmente esto es un cambio de paradigma, because it destroys our innate categories porque esto destruye nuestras categorías innatas and our presuppositions of manliness and femininity. y nuestras presuposiciones de la masculinidad y la feminidad And the relationship of husband and wife. y la relación de esposo y esposa. And it replaces them with an understanding Y entonces la reemplaza con un entendimiento of the marital relationship that De- is wholly unexpected. de una relación marital que es completamente inesperada. In the place of any notions of manliness En el lugar de cualquier noción de masculinidad that culture comes up with, con la cual la cultura puede salir o cualquier clase de machismo que la cultura pueda defender, whether it be the macho alpha male or his polar opposite, pueda que sea este hombre macho alfa o todo lo opuesto. Paul says we have to understand Pablo dice, debemos de entender that true manliness is modeled on the true man. que la verdadera masculinidad se modela con base en el verdadero hombre con mayúscula. If you want to know what it looks like to be the man that God is calling you to be, Si ustedes quieren saber cómo se ve el verdadero hombre que Dios quiere que nosotros seamos, especially in your marriages, especialmente en nuestros matrimonios, then fix your eyes on Christ. entonces pongan sus ojos en Cristo. He says, look at him. Él dice, mírenlo a Él. Look at how he relates to his bride, the church. Miren cómo es que Él se relaciona con su novia, la iglesia. Now, yes, Christ is the head of the church. Bueno, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia. There is an order here in this En esta relationship. relación hay un orden. This is not egalitarianism. Esto no es igualitarismo. There's an order here. Aquí tenemos un orden. But never does Christ use that relationship to manipulate or abuse his spouse. Pero nunca Dios usa esta relación para manipular o abusar de su esposa. In fact, De hecho, what it means for Christ to be the head of his bride ¿qué significa para Cristo o qué significa el que Cristo sea la cabeza de la iglesia? means that he has borne the burden of seeking her welfare. Eso quiere decir que Él ha llevado la carga de buscar para ella su bienestar. Instead of sitting back and demanding En lugar de sentarse a dar órdenes, that his bride simply serve him and gratify his every whim, que su novia simplemente le sirve y gratifica cada uno de sus caprichos. instead of sitting back and placing the church in a position of subjection, En lugar de sentarse y colocar la iglesia en una posición de sujeción,
in which we simply blindly obey his every command. en la cual nosotros simplemente de manera ciega obedecemos cada uno de sus mandatos, It is Christ the bridegroom, es Cristo el novio, Christ the head of the church, Cristo la cabeza de la iglesia, who has borne the cost of seeking his wife's good. quien ha llevado el precio sobre sí de buscar el bien de su esposa. He is the head of the church. Él es la cabeza de la iglesia. But what that means Pero lo que eso quiere decir is that verse 25, es que allí en el versículo 25, he loved the church Él amó a la iglesia and he gave himself up for her, y se entregó a sí mismo por ella that he might sanctify her, para santificarla, having cleansed her by the washing of water with the word, habiéndola lavada por el lavamiento del agua con su palabra, so that he might present the church to himself in splendor, para presentarse la iglesia a sí mismo en esplendor, without spot or wrinkle or any such thing, sin mancha ni arruga ni cualquier cosa como esas, that she might be holy and without blemish. para que ella sea sin mancha y santa. Martin Luther described this in the most beautiful way Martín Lutero describió esto de la manera más hermosa when he said, cuando dijo: Christ is full of grace, life, and salvation. Cristo es lleno de gracia, de vida y de salvación. The soul is full of sin, death, and condemnation. El alma está llena de pecado, de muerte y de condenación. Let faith step in Que la fe entre. and then sin, death, and hell will belong to Christ. Dejen que la fe entre y el pecado, la muerte y el infierno le pertenecerán a Cristo. And grace, life, and salvation to the soul. Y la gracia, la vida y la salvación al alma. Because if he is a husband, Porque si él es un esposo, he must take to himself that which is his wife's. él debe de tomar para sí mismo eso que le pertenece a su esposa. And at the same time, Y a la vez impart to his wife that which is his. le imparte a su esposa eso que le pertenece a él. For in giving her his own body and himself, Porque al darle a ella su propio cuerpo y darse también a sí mismo, how can he but give her all that is his? ¿cómo puede él sino darle todo lo que le pertenece a él? And in taking to himself the body of his wife, Y al tomar para sí mismo el cuerpo de su esposa, how can he but take to himself all that is hers? ¿cómo no puede él sino tomar todo lo que es de ella? Right, that's what we remember and celebrate during the Christmas season, isn't it? Eso es lo que nosotros recordamos y celebramos en la época de Navidad. That Christ, the bridegroom, Que Cristo, el novio, so loved his bride amó tanto a su novia that he was willing to leave his heavenly throne room, que él estuvo dispuesto a abandonar su trono celestial. that he was willing to make himself nothing, Que él estuvo dispuesto a hacer de sí nada, to take the form of a servant, para tomar la forma de un siervo, to be born in the likeness of men, para tomar la semejanza del hombre and being found in human form, y ser visto en forma humana, humble himself humillándose a sí mismo, by becoming obedient to the point of death, llegando a ser obediente hasta la muerte even death on a cross. y muerte de cruz. For Christ to be the perfect bridegroom, Para que Cristo sea el novio perfecto o el esposo perfecto, for him to be the perfect husband to his bride, the church, para que Él sea el esposo perfecto para su novia la iglesia, it meant that he was willing, even delighted, eso significaba que Él estaba dispuesto aún a deleitarse, to bear her shame, de llevar la vergüenza de su novia, to bear her messiness, de llevar su desorden,
to bear her de imperfection, llevar sobre sí su imperfección and to do everything possible to beautify her, y hacer cualquier cosa que sea posible para embellecerla, to dignify her, para dignificarla and to make her radiant. y para hacerla radiante. And men, that's what it means to be a husband. Eso es lo que significa ser un esposo, muchachos. Not to demand that your wife makes you look or feel great. No demandarle a tu esposa que te haga sentirte bien o verte bien, But it is the calling to give up everything that you can sino que es el llamado para dar todo lo que tú puedas in order to seek the welfare and holiness of your wife. con el objetivo de buscar el bienestar y la santidad de tu esposa. As Paul brings this gospel down to bear on our daily lives, Cuando Pablo trae este evangelio para que él repose sobre nuestras propias vidas, he brings this whole grand logical argument él trae todo este argumento, este completo y grandioso argumento lógico. he brings it to land in our marriages. Y él lo trae para que aterrice en nuestros matrimonios. And he says, this is what it means to be a husband. Y él dice, esto es lo que significa ser un esposo. This is what it means to be a Christian husband. Esto es lo que quiere decir ser un esposo cristiano. It means doing for your wife what Christ has done for you. Eso quiere decir hacer por tu esposa lo que Cristo ha hecho por ti. True manliness La verdadera masculinidad is a self-abasing love. es un amor que no se centra en sí mismo. It's a self-forgetful love. Es un amor que no se considera a sí mismo. It's a love of radical humility Es un amor de humildad radical that is focused on the beautification and the perfection of your que bride. está enfocado en el embellecimiento y la perfección de su esposa. What it means for you to be the head of your wife ¿Qué significa para ustedes ser la cabeza de su esposa? is that your calling Es que tu llamado is to do anything and everything es hacer cualquier cosa o todo to nourish and cherish your wife. lo que sea necesario para alimentar y para mejorar a tu esposa. And what that means for how wives relate to their husbands Y lo que eso significa para cómo las esposas se relacionan con los esposos is that they are not called to a blind and oppressive subjection. es que no son llamados para una sujeción opresiva y ciega, But the Christian wife is called to a loving and joyful response. sino que la mujer cristiana o la esposa cristiana es llamada para que dé una respuesta amorosa y gozosa. There is an order to this relationship. Hay un orden para esta relación. The husband is the head of the wife, El esposo es la cabeza de la esposa and the wife is called to submit to her husband. y a la mujer se le llama para que se someta a su esposo. But if we look at the analogy here, Pero si nosotros miramos aquí a la analogía, the service that a wife is called to render to her husband el servicio al que una mujer es llamada para que le preste a su esposo is not one of domestic servitude. no es uno de un servicio doméstico. It doesn't necessarily mean Necesariamente no significa that she makes sure the home is clean and tidy, de que ella se asegure de que la casa está limpia y ordenada, that dinner is in the oven when her husband comes home from work, que la cena está lista cuando el esposo llega del trabajo a la casa and she brings him his pipe and slippers, y ella le trae entonces su pipa y sus sandalias to use an outdated ideal. para que se las ponga. The point is that what Paul's saying here is Lo que Pablo está diciendo aquí, el punto que está haciendo Pablo aquí, the call upon a Christian wife es que el llamado para una mujer cristiana is really just a call es realmente un llamamiento, to a loving response es un llamamiento para una respuesta amorosa on the part of wives de parte de las esposas to the self-sacrificial love of their husbands.
una respuesta amorosa al amor sacrificial de sus esposos. The church does not serve Christ La iglesia no sirve a Cristo. out of a sense of bare and joyless duty. La iglesia no sirve a Cristo solo como si fuera una simple responsabilidad sin gozo. We serve Christ gladly because we love Him. Nosotros servimos a Cristo con alegría porque nosotros le amamos. And because we love Him, we love to do what delights Him. Y como nosotros le amamos, nos encanta hacer lo que a Él le deleita. We don't just serve Christ because we have to, Nosotros no servimos a Cristo porque tenemos que hacerlo. as if our wills are unduly constrained by His demand. Como si nuestras voluntades estuvieran constreñidas por sus demandas. We serve Him because we delight to give Him good gifts. Nosotros le servimos porque nos deleitamos en darle buenos dones, In response to the love that He has shown us. en respuesta al amor que Él nos ha mostrado. And that's the calling to Christian wives Y here. ese es el llamamiento a las esposas cristianas acá. This is not a call to an oppressive understanding of what it means to be a woman. Este no es un llamado a un entendimiento opresivo de lo que significa ser una mujer. It is simply a call to delight in your husband. Es simplemente un llamado a deleitarse en su esposo. How we understand the marriage relationship ¿Cómo entendemos la relación de matrimonio? as Christians ¿Cómo entendemos la relación de matrimonio como cristianos? is not the same as the way our culture No es el mismo entendimiento que tiene nuestra cultura or any culture for that matter. o cualquier cultura en cuanto a este asunto. This is not the way that any culture understands this relationship. No es la forma como cualquier cultura entiende esta relación de matrimonio. Now, sometimes they will get close. Bueno, algunas veces ellos se acercan, Sometimes, by the common grace of God, algunas veces por la gracia común de Dios, we will see healthy non-Christian marriages nosotros veremos matrimonios no cristianos que son saludables in which there is genuine love and affection and happiness. y matrimonios donde hay un amor genuino, hay afecto y hay felicidad. But Paul is calling us here Pero Pablo aquí nos está llamando not simply to happy marriages, no simplemente para matrimonios felices, but to distinctly Christian marriages. sino para matrimonios cristianos distintos, Marriages that are shaped and informed by matrimonios que son moldeados e informados and which reflect the love of Christ por aquello que refleja el amor de Cristo, that we enjoy as part of His church. amor que nosotros disfrutamos como parte de su iglesia. Marriages that are driven and informed not by how our culture Matrimonios que son movidos e informados no por cómo nuestra cultura understands masculinity or femininity or any such thing, entiende la masculinidad o la feminidad o tal cosa, but marriages that are driven by the gospel. pero los matrimonios que son movidos e informados por el Evangelio, That these most intimate relationships en donde estas relaciones más íntimas will be the first sphere será la primera esfera in which our love for Christ is reflected. en la cual nuestro amor por Cristo se refleja. And that in these most intimate relationships, Y luego estas relaciones más íntimas, we might bear witness con estas relaciones más íntimas nosotros podemos dar testimonio to the love and joy and freedom al amor, al gozo y a la libertad that we enjoy by our union with que Christ. nosotros disfrutamos en nuestra unión con Cristo.